Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya es viernes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes este día, en esta mañana, leyendo, compartiendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Este día para muchos ya culmina la semana y comienzan a disfrutar del descanso del fin de semana y muchos el día de mañana aún continuamos con nuestras labores y responsabilidades para ambos. Deseo que tengan un excelente y bendecido día. Disfruten de este viernes con la presencia de Dios, disfrutando de su hermoso y maravilloso amor, de las bendiciones que nos da cada día, como el hecho de poder estar aquí leyendo, disfrutando y compartiendo su hermosa y bendita palabra, pero también por el hecho de que hoy Dios nos permitió seguir respirando, siguiendo estar vivos y disfrutando de su presencia, de su amor, gracia y misericordia en nuestras vidas. Este día celebremos el amor por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, el cual se manifiesta a través de su Santo Espíritu. De verdad, de todo corazón, les envío un fuerte abrazo y les deseo que tengan un excelente y bendecido viernes. Y hoy, viernes, vamos a culminar el libro de Jueces este día. Vamos a leer los capítulos 19, 20 y 21, en donde finaliza este hermoso libro que nos relata, a través del cual nos relata y nos da la enseñanza a nuestro Padre Celestial en el periodo en el que Él levantó hombres y mujeres para estar al frente del pueblo de Israel, para que lo dirigieran y para que lo libertaran de la opresión en la que caían a causa de la desobediencia, de la insensatez, de la dura cerviz del pueblo de Israel. Sí, el libro de Jueces contiene enseñanzas muy hermosas de parte de nuestro Padre Eterno, las cuales pudimos disfrutar durante este par de semanas y el día de hoy concluimos y mañana sábado, sí, finalizaríamos la semana número 13 de lectura, pero iniciaríamos y culminaríamos allí mismo la lectura del libro de Ruth, un libro muy hermoso, no se pierdan el video de mañana sábado, sí, el de hoy viernes también es muy bueno, pero el de mañana sábado vamos a estar conociendo la historia de Ruth, una mujer, sí, que no pertenecía al pueblo de Israel, pero sin embargo amaba, respetaba a nuestro Padre Celestial y le reconocía como Creador, como Rey y Señor, como único y poderoso Dios, tal cual lo debemos de reconocer nosotros aquí en nuestros corazones. Y antes de comenzar, vamos a pedirle como todos los días a nuestro Padre Eterno que Él sea quien dirija nuestra lectura, que Él sea quien nos dé la enseñanza, que Él sea quien nos edifique, quien nos permita comprender y discernir lo plasmado en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy en el capítulo número 19 que dice de la siguiente manera. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue él de la casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven. Y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que se decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día que se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón
y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día que había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven y sigamos hasta uno de los lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. He aquí un hombre viejo venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante entre la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá, la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio a comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y se abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. He aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Este capítulo número 19 del libro de Jueces nos relata la historia de este levita y de su esposa, ¿sí? Un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado, como dice el primer capítulo, su mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le había sido infiel. En esta historia se relata y podemos observar, ¿sí?, esa descomposición espiritual, emocional, en la que había caído la sociedad en ese entonces, el pueblo de Israel, los habitantes de la nación de Israel. Una descomposición social tal como la que existe hoy en día, en donde podemos ver cosas impresionantes que suceden, ¿sí?, a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Una maldad, ¿sí?, un desinterés por el prójimo, ¿sí?, un daño grave y profundo que se comete cada día unos contra otros, ¿sí? De entrada, este hombre levita, ¿sí?, la mujer de este hombre levita le había sido infiel. Después que ella lo siguió, este hombre levita decidió pasar, ¿sí?, la noche
en la ciudad de Gaba, en donde sí se encontró con una tragedia. Los pobladores de Gaba se comportaron exactamente conforme al relato que se nos describe en el libro de Génesis de Sodoma y de Gomorra, cuando Lot llega a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y pasa ahí la noche e invita a que los ángeles de Jehová pasen la noche en su casa, y todos los pobladores se acercaron a la casa de Lot, sí, que vivía como extranjero en esas ciudades, y pedían conocer a los hombres que habían llegado a la ciudad. La palabra conocer, para que la conozcamos o para que lo conozcamos, quería decir que los pobladores querían abusar sexualmente, en este caso de Levita, y en la otra historia que está en Génesis, querían sí conocerlo y abusar sexualmente de los ángeles de Dios, ¿sí? La perversión que ya obraba en el corazón del pueblo de Israel, ahí en la tribu de Benjamín, era muy profunda, y es algo que nos debe de hacer reflexionar, ¿sí? Cómo la maldad que hay en el corazón del hombre, la insensatez, la desobediencia, pero sobre todo esa descomposición social que existe hoy en día, ha pervertido a nuestra sociedad. Sí, unos a otros se causan daño sin pudor ni cuidado alguno. ¿Sí? Podemos observar cosas gravísimas, impresionantes, aberrantes, y no me refiero a aberraciones por el hecho de que tengan que ver con cuestiones sexuales, sino por el hecho de las masacres, las matanzas, los asesinatos, los homicidios, ¿sí? Que se presentan día a día por la maldad que hay en el corazón del hombre, por los sentimientos de venganza, ¿sí? Por los sentimientos de odio, de rencor, por los desvíos, porque hay que decirles a las cosas como son, de los desvíos mentales y emocionales que hemos permitido que se apropien de la sociedad, ¿sí? Por no actuar de forma correcta delante de los ojos de Dios, por no tener la mesura para comportarnos y dirigirnos de la forma correcta delante de nuestro Padre Celestial. Por eso hemos caído en ese desvío tan grave y tan denigrante, en el cual buena parte de nuestra sociedad, no toda, ¿sí? Está sumergido, ¿sí? En los deseos de la carne, los deseos del corazón, las ambiciones, el odio, el rencor, la ira, son los que conducen lamentablemente hoy en día a mucha y muy buena parte de nuestra sociedad. ¿Sí? Aquí inicia esta historia de Levita, ¿sí? Que al final termina también echando a su mujer, ¿sí? A estos hombres que querían faltar al respeto, que querían, ¿sí? Conocerse con este varón, ¿sí? Abusar sexualmente de este varón, y terminan matándola, terminan violándola toda la noche, y la mujer levita, ¿sí? No había justificación, pero ¿sí? El hombre decide arrojarla. ¿Por qué? Por el hecho de que ella le había sido infiel. Por eso el levita también, sin corazón alguno, ¿sí? Decide deshacerse de su mujer, no protegerla, ¿sí? Y lanzarla a esos hombres para que abusaran de ella, ¿sí? A pesar de la acción que había llevado la concubina, la mujer de Levita, no había justificación. Sin embargo, permea esa forma de actuar de la sociedad, desquitarse, vengarse, ¿sí? Y actuar con una insensatez, guiados por el odio y por el rencor y por la maldad que hay también en el corazón del hombre, y la maldad que se encuentra cuando vivimos apartados de nuestro Padre Celestial. Y vamos a continuar con esta historia en el capítulo número 20 de este libro de Jueces. Sí, este es el capítulo que antecede el final del libro, pero aquí vamos a continuar con esta historia muy puntual que nos deja una gran enseñanza y nos debe de llevar a realizar una profunda reflexión. Dice el capítulo 20: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galat, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios.
400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme a mí y a mi concubina, y la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, que lleven los víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados con un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, si los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, tomados los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que cercaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová, diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día. Ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándole como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Bet-El y el otro a Gaba en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel, y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes, mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron del lugar de la pradera de Gaba, y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba.
Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel que cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron y hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humadera de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo se comenzó a subir, la ciudad de los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menuba hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos aquellos de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín, murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, y todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así los hombres de cada ciudad, como a las bestias y a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Aquí, nuevamente, el pueblo de Israel se confronta. Fueron una de las muy fuertes y profundas confrontaciones internas que tuvieron el mismo pueblo de Israel entre sus tribus. El resto de las tribus, o sea, 11 tribus, en contra de la tribu de Benjamín, por la acción llevada a cabo por los habitantes de la ciudad de Gaba. Benjamín comete también el mismo error de allanarse a la maldad, ¿sí? Y proteger a los que habían llevado a cabo, ¿sí?, el asesinato, la muerte de la mujer del levita, ¿sí?, que la habían violado, que habían abusado de ella, que la habían ultrajado y habían provocado la muerte, ¿sí? Los hijos de Benjamín deciden proteger a esos hombres, cuando el pueblo de Israel, el restante pueblo de Israel, quiso juzgarlos, ¿sí? Pidió que se los entregaran y los pusieran en sus manos para castigarlos, ¿sí? Obviamente los iban a castigar con la muerte, pero la tribu de Benjamín decide protegerlos y decide no entregarlos, y prefiero entrar en combate, ¿sí? Prefiero avalar la maldad, respaldar la maldad de los habitantes de mi ciudad, de estos hombres que cometieron este ultraje en contra de la mujer del levita, ¿sí?, a entregártelos, ¿sí? Y prefiero entrar en guerra y protegerlos, ¿sí? La insensatez, ¿sí?, profunda del pueblo de Israel, de parte del pueblo de Israel. Y como les repito, el mensaje en estos 3 últimos capítulos del libro de Jueces, que debemos de meditar todos y cada uno de nosotros, es la semejanza que hay en la maldad de hoy en día. No generalizo, y no está esa misma maldad en todos los corazones, pero una parte importante de nuestra sociedad avala, respalda esa maldad, esa forma insensata de actuar, ¿sí? Esa, ¿sí?, apego por el odio, por la venganza, por la maldad, por los actos, ¿sí?, denigrantes y aberrantes delante de los ojos de Dios. Permitimos que la maldad guíe al mundo y a nuestra sociedad, e incluso personas buenas, ¿sí?, después son absorbidas por la misma maldad en la desesperación, ¿sí?,
toman justicia, llevan a cabo acciones por su propia mano, ¿sí? Terminan peleando, entrando en contienda, en agresiones, en faltas, ¿sí? Y muchas veces nosotros mismos justificamos la maldad de nuestra sociedad. Que sería hermoso, ¿sí? Que toda nuestra sociedad, ¿sí? Que todos los que habitamos, todos los que formamos parte de la humanidad, ¿sí? Demostráramos ese respeto, ese amor a Dios y nos condujéramos conforme a la palabra, conforme a este hermoso manual de instrucciones que Dios nos dejó a todos y cada uno, ¿sí? Muchas de las cosas aberrantes que suceden día a día, muchas de las cosas impresionantes que podemos ver a través de las noticias, de las acciones malas, negativas que se presentan cotidianamente a nuestro alrededor, muchas no sucederían, ¿sí? Muchas tragedias se evitarían, mucho sufrimiento, ¿sí? Mucho abuso no sucedería, pero tenemos que reflexionar, ¿sí? Y comenzar a corregir nuestro camino como sociedad, ¿sí? No se trata de juzgarnos, ni de acusarnos, ni de presentarnos como ejemplo de moral y estás así porque no obedeces a Jehová. No, se trata de motivarnos a corregir el camino, a analizar y profundizar en los actos que comete cotidianamente el hombre, en la forma en la que actúa, en ese apego a la maldad, a la insensatez, al odio, al rencor, a la venganza, ¿sí? Y comenzar a corregir nuestro camino, comenzar, ¿sí? A caminar, ¿sí? A dirigirnos hacia el sendero que está iluminado por nuestro Padre Celestial. Dice el capítulo 21, ¿sí? Y con esto finalizamos el hermoso libro de Jueces y aquí también finalizamos la hermosa reflexión que contiene estos últimos 3 capítulos de este hermoso libro. Y dice de la siguiente manera el capítulo 21. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo de la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galat había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galat. Entonces la congregación envió a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galat, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis todo varón y toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galat 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galat, mas no les bastaron estas, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjaminitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube a Betel y a Siquén y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veis salir a las hijas de Silo a bailar en coros,
salid de las viñas y arrebatar cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieron los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres pues de su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En este último versículo 25 del capítulo 21, ¿sí?, lleva un profundo mensaje. ¿Sí? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Muchas personas consultaban a Jehová. Cuando se hace referencia a que no había rey, se hace referencia a aquellos que no consideraban a Dios como rey en su corazón. Cuando nosotros tenemos considerado a Dios como rey en nuestro corazón, siempre vamos a tener una guía, siempre va a estar ahí el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, guiándonos, alertándonos, ¿sí?, iluminando nuestro sendero, ¿sí?, mostrándonos el camino correcto delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es considerar y tener a Dios como Rey en nuestro corazón? Leyendo su palabra, orando, meditando en su palabra, comunicándonos de todo corazón con nuestro Padre Celestial, pero sobre todo teniendo un corazón dispuesto a Dios para que Dios los guíe. En este capítulo 21 nos relata esa parte de un sufrimiento que sintieron el resto de las tribus de Israel, en el cual, como habían matado a todos los integrantes de la tribu de Benjamín, una tribu de las 12 tribus de Israel había desaparecido. Estaba en peligro de desaparecer porque solamente quedaban 600 hombres que estaban ocultos, ¿sí?, que estaban resguardados en una de las ciudades alrededor de lo que era la tierra de Galat, ¿sí? Sin embargo, pueden encontrar esa solución porque, sí, nuevamente, sí, la maldad que había en los corazones del pueblo de Israel, ¿sí?, habían jurado matar a todo aquel que no participara en la lucha contra Benjamín, ¿no? Y fue una de las ciudades, sí, no fue Silo, fue la otra, sí, de Jabes Galat, sí, que no asistieron a la reunión para combatir a los hijos de Benjamín y decidieron ir a matar a filo de espada como lo habían hecho en su juramento. Cometían acciones, sí, que no estaban acorde a la voluntad de Dios. Hacían lo que bien les parecía. Cuando el ser humano hace lo que bien le parece, sí, comete muchos errores, comete muchas faltas delante de nuestro Padre Celestial, pero sobre todo, sí, permite que se propague y se multiplique la maldad. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, por las enseñanzas de nuestro Padre Celestial y por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, no nos equivocamos, porque siempre transitamos por los caminos correctos. Dios nunca nos va a llevar por el camino equivocado y mucho menos nos va a guiar por los caminos de maldad. Pero cuando nuestro corazón está apartado de Dios, cuando nuestro corazón desconoce la palabra del Padre, la guía de nuestro Padre eterno, es por eso que el hombre hace lo que mejor le parece, ¿sí?, lo que dicta su corazón, lo que cree prudente, y se deja guiar por los deseos del mundo, los deseos del corazón y los deseos de la carne. Y normalmente, ¿sí?, esos deseos siempre nos llevan por los caminos equivocados, por los caminos de maldad, de insensatez, muchas veces por los caminos de odio, de rencor, de ambición, de desesperación, ¿sí? Y son los que provocan que tomemos malas decisiones y vivamos en ese mundo de maldad. Permitamos que se propague la maldad a nuestro alrededor, incluso en nuestros mismos hogares, en nuestros grupos de convivencia, en las áreas de trabajo y en todos los sectores en los que se divide la sociedad. Por eso hay que reflexionar bien, ¿sí?, ¿qué estamos haciendo?
si en verdad es bueno lo que estamos llevando a cabo y lo que estamos llevando a la práctica como parte de nuestra sociedad. ¿Sí? Evaluemos las circunstancias, ¿sí? Meditemos profundamente en este tema y de verdad les puedo asegurar que vamos a concluir todos que lo más necesario es que nos tomemos de la mano de Dios y que Él obre en nuestras vidas y en las vidas del prójimo y de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Si permitiésemos que Dios guiara las cosas en nuestro país, en nuestra vida, en nuestro país y en el mundo, ¿sí? Muchas cosas malas no sucedieran y muchas cosas vidas, muchas cosas buenas, sí, fueran parte de nuestra vida y estaríamos disfrutando de esas hermosas bendiciones que Dios nos da a cada uno de los que le amamos, le respetamos, le buscamos, le amamos y le adoramos cada día de nuestra vida. Este fue la lectura del día de hoy, viernes. ¿Sí? Aquí finalizamos el libro de Jueces y mañana nos vemos porque mañana sábado iniciamos y finalizamos el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro muy pequeño, de 4 capítulos, por eso va a ser de solo un día. ¿Sí? Los espero mañana sábado y nuevamente les reitero que tengan un excelente y bendecido día. Les envío un fuerte abrazo. Saludos.